Son las 7:01 de la mañana, las 6:01 en las Islas Canarias. Muy buenos días, reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible la mañana de Federico en el radio en este jueves 13 de abril. Hoy es el día de San Hermenegildo. Es el patrón de los conversos de España. Sabrán que es el hijo del primer rey visigodo de España. Antaño esto se estudiaba en la escuela, hoy por supuesto no. Era arriano, pero se convierte al cristianismo tras casarse con una católica. Un hecho que le enfrenta, como es lógico, a su padre, provocando una contienda militar que acabaría con su arresto, con su captura y con su posterior muerte, un día como hoy. Bueno, Hermenegilda es un nombre tradicional en España y todavía en los pueblos de España pues hay muchos paisanos y paisanas que llevan este nombre, así que felicidades a todos ellos y por supuesto también a todos los que son miembros del Club de Libertad Digital y que nos escuchan a esta hora de la mañana. Como todos los días les vamos a acompañar hasta las 12 del mediodía, a partir de las 10 con Isabel González, pero antes déjenme que les cuente cómo se presenta la jornada para todos aquellos que se acaban de despertar, que se están preparando para ir a sus puntos de trabajo, para salir de casa. Atención, échense la gabardina, el abrigo, la chaqueta y el paraguas, porque 9 comunidades están hoy en alerta por fuertes lluvias, también vientos, sobre todo en la cornisa cantábrica, el Bajo Ebro, Baleares y Canarias. Se esperan lluvias, sobre todo en el norte, como les digo, y tormentas ya entrada la tarde en Cataluña. Bajan notablemente las temperaturas, lo van a notar en cuanto salgan de sus domicilios. En Madrid, en el centro peninsular, hoy la máxima será de 17 grados, estamos con 5 grados menos que en el día de ayer. La máxima estará en Córdoba y en Málaga, allí se registrarán en los termómetros hasta 25 grados. Y la mínima, el pelotón del pasmo, hoy con varios candidatos, Ávila, Burgos y Soria, con 1 grado bajo cero. Bueno, y todas las miradas a partir de las 12:30 de la mañana, del mediodía, en el auditorio de la ONCE, en el Paseo de La Habana, un auditorio majestuoso, extraordinario. Allí se van a centrar, como les digo, la atención a primera hora de la mañana, porque se celebra la Junta de Accionistas de Ferrovial, esa esperada Junta de Accionistas de Ferrovial, donde se va a votar si la compañía se traslada a los Países Bajos. Yo no sé si de tanto repetirlo o ya por el cansancio que tienen todos ustedes con las tropelías de este gobierno, no somos conscientes de la dimensión de lo que hoy se va a votar en esa Junta de Accionistas, pero estamos probablemente ante una de las votaciones más relevantes, más importantes y más catastróficas para nuestro país que se va a producir próximamente. Y es que una de las mayores compañías, de las mayores constructoras a nivel internacional, con sede y con fundación en nuestro país, va a votar si nada o nadie lo remedia, y esto no se va a producir porque lógicamente el mal ya está hecho, su traslado a los Países Bajos. La verdad es que en 24 horas han cambiado mucho las cosas. A día de ayer, a esta misma hora, les estábamos contando la posibilidad precisamente de que esa votación saliese en contra de los intereses de Ferrovial, en contra de Del Pino, de ese traslado a los Países Bajos, y hoy es todo lo contrario. Después de que el fondo noruego haya decidido finalmente, ese fondo soberano, apoyar ese traslado, ha empujado lógicamente también a los fondos estadounidenses, a BlackRock, también a Vanguard, que darán el visto bueno previsiblemente a ese traslado, como les digo, en esa votación que se va a producir a partir de las 12:30 y que es una respuesta lógica y normal a las tropelías de este Ejecutivo, a esa inseguridad jurídica que, aunque la compañía negase en las horas posteriores a la traslación, a la presentación de esta idea, es cierta y es verídica que se está produciendo, y lo cierto es que no deja en muy buen lugar las declaraciones y las sentencias por parte del Ejecutivo y buena parte del Ejecutivo, sus principales ministros, en las últimas horas, amenazando directamente a la compañía española. Tal y como les cuenta también hoy el diario ABC, y este será también un punto importante, relevante a la hora de contarles lo que va a suceder en esa Junta de Accionistas, los accionistas minoritarios, que son miles, también van a respaldar a Ferrovial y van a votar a favor de ese traslado a los Países Bajos. Lo van a dejar claro durante la Junta de Accionistas, donde van a tomar también
palabra. Mientras tanto, desde el Gobierno no cejan en su empeño, continúan las amenazas y esas presiones ya descaradas. A la avanzadilla del Ejecutivo cogen carrerilla María Jesús Montero y Félix Bolaños. Que estudiada la legislación con detalle, no hay ninguna razón del tipo de la que ha esgrimido Ferrovial para trasladarse de sede. Y eso lo tienen que conocer la Junta de Accionistas, lo tiene que conocer la empresa para que efectivamente, si tiene cualquier otro motivo para trasladarse, pues sea ese el que impere y no cuestiones que después posteriormente puedan llamarse a engaño. Eso es lo que se ha hecho, creo que entra dentro de las relaciones correctas que ocurren entre el Gobierno y entre la empresa. Que los accionistas de Ferrovial tienen todo el derecho a situar la sede de su compañía donde deseen, pero también tienen todo el derecho a conocer la verdad de las ventajas y de los inconvenientes de las decisiones que adopten. Bueno, pues a partir de las 12:30, como les decimos, los accionistas de la compañía se van a pronunciar, van a votar. Tal y como les avanza además Voz Populi, la Comisión Europea ha admitido a trámite una denuncia contra los ataques de Ferrovial para determinar si limitan precisamente la libre circulación y el libre establecimiento de las empresas que prima en la Unión Europea. La pregunta que cabe hacerse en este momento del día es: ¿hasta qué punto está dispuesto a llegar este Gobierno? ¿Hasta qué punto está dispuesto a llegar Pedro Sánchez? Bueno, pues hoy una muestra sirva la información del diario El Mundo, el titular de apertura: Sánchez lleva 44 días sin coger el teléfono a Rafael del Pino, al jefe de Ferrovial, que lleva 44 días tratando de explicarle al presidente del Gobierno de primera mano cuáles son sus intenciones, qué le han llevado a tomar esta decisión, que lógicamente ha sido tomada en el Consejo de Administración de la compañía, entre los socios mayoritarios, y es una decisión consensuada, valorada y no tomada de un día para otro, sino valorada a lo largo de los últimos meses. 44 días lleva el presidente del Gobierno sin coger el teléfono a Del Pino, que al mismo tiempo ha sido remitido a otras instancias inferiores dentro del Ejecutivo. Este es el presidente del Gobierno de España, este es el presidente que nos gobierna a todos los españoles. Los límites, bueno, pues a estas alturas yo creo que el presidente del Gobierno no tiene límites, no tiene ningún tipo de límite, y esto se ve claramente en otra normativa, en otra ley, y sus consecuencias desde luego dramáticas y nefastas. Ayer se descongelaba, se descriogenizaba, si me permiten la expresión, la cifra de los violadores que han sido puestos en libertad, la cifra de los violadores, agresores sexuales y pederastas que han visto reducida su pena gracias a la ley Montero del solo sí es sí. En concreto, y gracias a esa actualización de datos del Consejo General del Poder Judicial, 103 violadores han vuelto otra vez a las calles de sus pueblos, de sus ciudades, de su país, que es España, y más de 1000 han visto reducida su pena. Y ojo, porque no todos los juzgados han actualizado estas cifras, que actualizaremos con Miguel Ángel Pérez a partir de las 8 de la mañana. Ayer Irene Montero hablaba del patriarcado, de eliminar el patriarcado, y ¿saben ustedes dónde lo hacía? En el canal Red que ha montado su pareja y el padre de sus hijos. No vamos a acabar con las violencias machistas hasta que no acabemos con el patriarcado, porque la violencia machista es estructural de un sistema que necesita poner a las mujeres en una posición de subordinación, entre otras cosas con el disciplinamiento de su cuerpo y recordándolas que no son ellas las que pueden ejercer con plenitud su libertad sexual, sino que los hombres, digamos, tienen derechos sobre esa libertad y sobre el cuerpo de las mujeres y disciplinar el cuerpo de las mujeres. Bueno, pues aquí están los límites de este Gobierno. Lógicamente continúan presentándose esas enmiendas que se debatirán a partir de la semana que viene en el Congreso de los Diputados, pero estas son las consecuencias de la ley Montero del solo sí es sí. 103 violadores en la calle y más de 1000 que han visto su pena reducida después de la aplicación de esta ley del solo sí es sí. Con Sergio Heras y con Vanessa Vallecillo vamos a contarles más noticias que nos deja la jornada, comenzando con otras consecuencias, las de los ERE de Andalucía y los gobiernos de Chávez y Griñán, y de la que hoy tenemos más información en Libertad Digital, en concreto en el caso de la casta ya de María Gámez. Vanessa, buenos días. Buenos días, Rosana. Juan Carlos Martínez, marido de María Gámez, exdirectora de la Guardia Civil, obtuvo durante los gobiernos de Chávez y Griñán en la Junta de Andalucía hasta 8 cargos públicos más uno privado. El sumario del caso Santana Motor, al que ha tenido acceso Libertad Digital, indica que se ha conocido que este hermano ha desempeñado diversos cargos
públicos relevantes en la administración de la Junta de Andalucía, especialmente vinculada a la gestión del Grupo Santana y a la administración del Estado, que se enumeran a continuación. Juan Carlos es el marido de la recién destituida directora de la Guardia Civil, María Gámez. Ella es la que aseguró en su destitución camuflada de cese que dejaba el cargo por ética, honorabilidad y principios. Y ella fue defendida en ese mismo momento por los ministros Fernando Grande Marlaska y Félix Bolaños como un ejemplo de honradez y de listón elevado en la lucha contra la corrupción que debería ser imitado por el PP. Bueno, de hecho, el propio Grande Marlaska se refirió a María Gámez como la mejor directora de la Guardia Civil que había tenido la Benemérita en todos estos años, y ella además presumió de los valores y de los principios a la hora de retirarse y renunciar al cargo. Una destitución encubierta, un cese, en fin, esto está por aclarar, y el ministro Grande Marlaska, que acumula ya una serie y una lista de polémicas infinitas, todavía no ha dado explicaciones al respecto. Pero es que parece que al Partido Socialista absolutamente todo le sale gratis. Estamos hablando de que Griñán todavía no ha entrado en prisión por los ERE de Andalucía, y esta es una noticia que está también vinculada a los ERE de Andalucía. Pero hablando, por ejemplo, del caso Mediador, hoy es el turno de la declaración de un empresario de referencia en toda esta subasta, digamos, de subvenciones públicas. Es el caso de Luis Monzón, pero es que también va a comparecer la examante del general de la Guardia Civil, que también tendrá mucho que decir al respecto, ya que le acompañaba prácticamente a todos los lugares. Sobre este tema era preguntado ayer Patxi López. Le preguntaban sobre Tito Berni y le preguntaban sobre la eliminación de esas actas en el Congreso de los Diputados que habían sido eliminadas por Meritxell Batet, la presidenta del Congreso de los Diputados, una vez que Tito Berni había abandonado el acta de diputado y había abandonado el Congreso de los Diputados. Bien, todas esas actas de las reuniones que había mantenido el Congreso han sido eliminadas por la presidencia del Congreso, y esto era lo que respondía Patxi López. El Partido Socialista echa a los corruptos. El único caso de corrupción que se ha detectado en el mandato de Pedro Sánchez duró 8 horas en el Partido Socialista y fue expulsado de nuestras filas. En el Partido Popular se echa a los que denuncian la corrupción, como hicieron con Pablo Casado. Y a los corruptos, en todo caso, se les aupa y pasa por Marbella toda la plana mayor del Partido Popular a hacerse fotos con una alcaldesa que, entre otras cosas, le aparecen 15 millones, muchos de ellos en paraísos fiscales, de los que no da ni cuenta. Vamos, que le preguntan por el Tito Berni y acaba en Marbella. Bueno, pues a Andalucía nos vamos a ir, porque ayer lo que se vivió con la cuestión de los regadíos, de la ampliación de los regadíos en Doñana, fue absolutamente bochornoso. Aparte de las escenas que se vieron en el Parlamento andaluz, luego tenemos a una ministra del ramo que, si fuese de otro signo político, desde luego hoy estaría en la picota y llenaría portadas de los periódicos, y me refiero a la señora Teresa Rivera y a unas declaraciones que hacía en una televisión privada que ahora en unos instantes van a escuchar todos ustedes. El caso es que hoy es una de las grandes polémicas, esa ampliación de los regadíos en Doñana. El Gobierno se enfrenta en este caso a la oposición, que ayer dio el primer paso en el Parlamento andaluz para aprobarlo, y con ello el presidente del Gobierno se sitúa, digamos, en una situación que le pues se instala enfrente, lógicamente, de lo que ayer se aprobó en el Parlamento de Andalucía, y enfrente, por cierto, de lo que dicen también las instituciones europeas. El caso es que ayer, como les digo, un asunto absolutamente y un espectáculo bochornoso en el Parlamento andaluz, y una actuación, la de una ministra, que hoy desde luego merecería más de una disculpa. El Parlamento andaluz ha dado el primer paso para la aprobación de la ley que ampliará el regadío en el Parque de Doñana con los votos de Partido Popular y Vox. El PSOE se opone, a pesar de que en el pasado se abstuvo en esta cuestión para no enfrentarse a sus alcaldes antes de las elecciones. Durante el tenso debate de la propuesta, la diputada de Adelante Andalucía acusaba al presidente andaluz de convertir Doñana en un desierto y vertía sobre su escaño un bote de arena de playa. Era reprendida por el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre. Lo que van a hacer ustedes con esta ley es secar absolutamente Doñana. Como les voy a mostrar ahora. Señoría, un poquito de, por favor, un poquito de dignidad. Señoría, si usted lo que quiere llamar la atención, cómprese un mono. Perdone, pero me está faltando respeto, ¿eh? Presidente, ¿eso qué es? Bueno, la señora diputada andaluza se siente, digamos que ofendida, porque le dice el presidente del Parlamento que se compre un mono para distraerse, pero ella no ofende a nadie cuando tira el jarro de arena, ¿no?, sobre el escaño del presidente de Andalucía. Bueno, el caso es que, como les decía anteriormente, la ministra de Transición Ecológica es preguntada sobre esta cuestión en La Sexta, y esto es lo que responde Teresa Rivera.
y no queda agua disponible. Una gran irresponsabilidad, porque genera muchos daños colaterales muy importantes. El primero de ellos, el de la frustración de una gente a la que se le promete algo que no es posible. Bueno, pues esto es lo que decía Teresa Rivera. Lo que sucede es que luego posteriormente dijo que el presidente andaluz era un señorito. Vamos a ver si luego posteriormente vamos a escuchar ese corte. Le ofendía directamente al presidente Juan Manuel Moreno Bonilla diciendo que era un señorito andaluz. Ella anunciaba que va a recurrir la medida, que va a recurrir ante el Constitucional, y esto es lo que decía el presidente de Andalucía. No las tememos porque vamos a explicarle las cosas de manera correcta. Ni una sola vez el Gobierno de España nos ha llamado para negociar. Ni una sola vez el Gobierno de España se ha sentado en una mesa para hablar. Y mientras, ¿qué está pasando? Que tiene a una provincia encendida. Y el presidente del Gobierno ayer en un mitin decía lo siguiente. La ultraderecha y la derecha lo que hacen es negar la evidencia científica y, en el caso de Andalucía, hasta incluso negar la legislación europea y negar las advertencias de la Comisión Europea. Doñana no se toca, Doñana es patrimonio de los andaluces, de todos los españoles, y Doñana no se va a tocar. Ahora sí escuchamos ese corte de Teresa Rivera que les comentaba anteriormente en La Sexta. La Comisión diga que si no se cumplen determinados requisitos de confianza en el Estado de Derecho, porque consideran que hay una provocación, un desafío frente a lo que dicen las instituciones europeas, bloquee el acceso a fondos. Tampoco le importa, entiendo que tampoco le importa. Alguien va a tener que resolver esa papeleta. Así que yo creo que desde su pequeña esquinita y de su arrogancia de señorito, está haciendo un daño inmenso a los onubenses, Andalucía. Bueno, pues esa es la declaración que hacía la ministra, que se refería a Moreno Bonilla como el señorito, y de su pequeña esquinita, ¿a quién se refería? A Andalucía, que es la comunidad autónoma más amplia, con mayor población de España. En fin, debe dar explicaciones, desde luego, la ministra Rivera. Se le fue un poco el tono a la ministra y debería de pedir de entrada disculpas. Esto lo dice un ministro, como les decía anteriormente, de otro signo político, y desde luego hoy llenaría las portadas de los diarios. Volvamos a ese mitin al que escuchábamos anteriormente al presidente del Gobierno, de nuevo interrumpido el presidente. Lo cierto es que Pedro Sánchez no puede salir de Moncloa, porque en el momento en el que lo hace le montan una pero bien gorda cada día por una cuestión, y a partir de este fin de semana comienza la precampaña electoral. Veremos a ver, pero lógicamente el seguimiento se hará, lógicamente, y no se ocultará absolutamente nada de lo que suceda. Pero el caso es que la realidad es esta: el presidente no puede salir de su casa. Ningún varón del PSOE acudirá a la cumbre municipal que se celebra este fin de semana en Valencia y que estará presidida por Sánchez. Solo acudirá Chimo Puig, y lo hará en calidad de anfitrión. El resto de líderes socialistas este fin de semana harán pre-campaña en sus respectivas regiones, tratando de marcar distancias con Moncloa para evitar que los votantes acudan a las urnas pensando en clave nacional. Tras meses escondido en Moncloa, el presidente ha iniciado una ronda de mítines en los que, por segundo día consecutivo, ha vuelto a ser abucheado. Tras lo ocurrido el martes en Segovia, ayer se repetía la escena en Burgos. ¿Sabéis cuál es la primera propuesta que vamos a poner encima de la mesa? Algo que ha conseguido Daniel. Bien, bueno. Algo que ha conseguido Daniel, compañeros y compañeras. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, es uno de los varones que se ausentará del acto de Valencia. El socialista ha vuelto a poner distancia entre sus políticas y las de Sánchez. En un desayuno informativo ha amenazado con acudir a los tribunales si los separatistas catalanes, socios preferentes del Gobierno, convocan un nuevo referéndum, y ha asegurado que él no tiene jefes y que es autónomo de quien esté en Madrid. Entre el candidato principal de la oposición, que es el señor Núñez, y yo, nos dan las dos cosas, a los dos nos pasa un poco lo mismo. Él se llama Núñez Feijóo, Paco Núñez, y su jefe, Núñez Feijóo. Y yo me llamo García Paje Sánchez, presidente del Gobierno, que a estos efectos yo no tengo jefe, se llama Pedro Sánchez. Los dos compartimos un apellido con el de arriba, pero ni uno es... ni uno es Alberto, ni otro es Pedro, eso es evidente, ¿no? Bueno, pues
En fin, Paje, yo no sé si a estas alturas de la película se ve tan absolutamente desesperado que tiene que recurrir a este tipo de juegos de palabras, de circunloquios y de frases sin sentido, pero lo realmente sorprendente es que a estas alturas de la película trate de desvincularse del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ni él, ni Lambam, ni el señor que gobierna en Extremadura están al margen del presidente del gobierno porque han estado con él desde el inicio de la legislatura y ahora que se aproximan las elecciones, claro, es que la situación en Castilla-La Mancha podría dar un vuelco interesante. Por cierto, mañana, está previsto que ya Federico esté aquí con todos ustedes, con todos nosotros, también estará Paco Núñez, el candidato del Partido Popular al gobierno de Castilla-La Mancha, y con él hablaremos de esta cuestión, de esta declaración tan sorprendente de Paje diciendo que no tiene jefes. Veremos a ver si el líder del Partido Popular así lo comparte, pero también hablaremos del Hospital de Guadalajara. Ya saben, esa insólita historia, pensábamos que con lo de los túneles lo habíamos visto todo de Cantabria, no. En el Hospital de Guadalajara han hecho ascensores donde no caben las camillas de los enfermos y esto ha provocado lógicamente un retraso en su apertura, un aumento de presupuesto para hacer la reforma que conlleva ampliar esos ascensores y, como se pueden imaginar todos ustedes, este escandalazo está tratando de ocultarse por parte de la Junta de Castilla-La Mancha. Decía ayer el presidente que es que para los camilleros quedan 3 centímetros en el ascensor. Pues yo no sé si él cabe en 3 centímetros, pero yo, que creo que estoy un poquito más delgada que él, desde luego no quepo en 3 centímetros de ascensor al lado de una camilla. Pero bueno, son las 7:22 de la mañana, las 6:22 en las Islas Canarias. Óptima Mayores, Vanessa. Sí, un mensaje, Rosana, para nuestros oyentes de más de 65 años que tengan una casa en propiedad, porque ahora gracias a Óptima Mayores van a poder conseguir la hipoteca inversa que más les conviene para mejorar su jubilación y sin perder además la propiedad de su casa. Se pueden informar gratis en el 900-900-100 o en optimamayores.com. Es la mañana de Federico. Bueno, Sergio, ha comenzado la campaña de la renta y la verdad es que yo tengo dudas. ¿Dónde puedo ir a consultar? Pues Rosana, como te pasa a ti, le pasa a mucha gente, porque hay mucha gente que tiene dudas en si habrá alguna novedad en la que uno se pueda beneficiar, si está poniendo todas las deducciones y desgravaciones a las que tiene derecho. Pues este año puedes llamar a Legalitas antes de hacer tu declaración de la renta para que sus abogados fiscalistas te asesoren. Y además, si quieres, se encargan de hacer tu declaración de la renta por ti. Así que te puedes hacer de Legalitas en el 900-100-665, 900-100-665, y por ser oyente de radio te puedes ahorrar un mes el primer año. Así que ya sabes, Legalitas, y sigue con tu vida. Son ya las 7:33 de la mañana, las 6:33 en las Islas Canarias. Vamos a contarles la actualidad de la jornada. Seguimos contándoles las noticias que van a marcar el día. Y en Cataluña ayer se produjo, no les voy a decir un hecho insólito, pero sí desde luego destacable, y es que la oposición en pleno se unió. Es decir que, para ser sincero, con bastante retraso a la acción conjunta de solicitud de comparecencia del consejero de Sanidad, precisamente para que dé explicaciones sobre ese interrogatorio policial al que sometió a la enfermera andaluza y a sus compañeras, que denunciaron a través de un vídeo de TikTok que para sacar la plaza en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona tenían que sacar el nivel C1 de catalán. Bueno, pues este interrogatorio policial al puro estilo Gestapo, parecido, yo me acordaba de La vida de los otros, ¿no?, de la película, ¿no?, que empieza con ese interrogatorio policial extremo. No sé por qué, me acordaba de aquello. Pues ha sido denunciado por los partidos en la oposición y también por asociaciones cívicas como Impulso Ciudadano, con los que, por cierto, con José Domingo podremos hablar a partir de las 9:20 de la mañana. Silvia. Sí, Partido Popular, Vox y Ciudadanos exigen la comparecencia del consejero de Salud catalán por el interrogatorio al que la Generalidad ha sometido a la enfermera andaluza, que denunciaba en redes sociales la marginación que sufren en Cataluña los castellanohablantes. El diario El Mundo publica hoy que fue un ex sindicalista de la UGT, Enric Jové, el encargado de interrogar a la sanitaria y a sus compañeras, a las que además amedrentó preguntándoles por su situación contractual. Impulso Ciudadanos ya ha elevado una denuncia al Defensor del Pueblo. Escuchamos a Carlos Carrizosa, de Ciudadanos. Es gravísimo lo que ha ocurrido con esta persona, con esta enfermera. Esto ha conllevado prácticamente la muerte civil de esta persona en Cataluña. No puede acceder a trabajos, no puede estar tranquila, no puede circular por la calle. Ha manifestado que tiene miedo. El
Diario El Mundo, que es el que está sacando todos los detalles y publicando todos los detalles sobre este interrogatorio, habla de un interrogatorio claramente violento verbalmente, en donde se amenaza de manera velada, lógicamente, a esta enfermera y a las compañeras con la posibilidad de que se quede sin su trabajo y sin la posibilidad, lógicamente, de conseguir otros trabajos dentro de la red sanitaria en Cataluña. Esto está sucediendo en España, donde una joven enfermera denuncia una situación a través de la red TikTok y es sometida a un interrogatorio policial al más puro estilo Gestapo, en fin, esto es lo que está sucediendo en nuestro país y hay que denunciarlo. Como les digo, a partir de las 9:20 con José Domingo hablaremos, el presidente de Impulso Ciudadano, sobre esta cuestión y esta iniciativa que ha elevado al Defensor del Pueblo. Sinceramente, a estas alturas de la película yo no sé si esto servirá de algo, pero por lo menos tendremos que dar voz a estas personas que están haciendo este tipo de acciones para denunciar lo que está sucediendo en Cataluña. Como lo que está sucediendo con la ley del solo sí es sí. Ayer se descongeló esa estadística, ya sabemos que son 1000 los agresores sexuales que se han visto beneficiados por la ley del solo sí es sí y algo más de un centenar, los que ya están en la calle. El Congreso debatirá la próxima semana las enmiendas parciales a la reforma del solo sí es sí. Tras un mes de silencio, el Consejo General del Poder Judicial ha actualizado las cifras de pederastas y violadores beneficiados por la norma. Ya son más de 1000, de los cuales 103 han salido a la calle. El Gobierno no hace autocrítica y desde Podemos se limitan a señalar a Yolanda Díaz por ponerse de perfil. Feijóo, por su parte, en Twitter ha criticado la ley de la que Sánchez se sentía orgulloso y afirma que el retraso en los trámites parlamentarios se debe a la necesidad de proteger su coalición. Vox ya ha recurrido la ley trans que permite cambiar de sexo a los menores de edad ante el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido. El partido de Santiago Abascal, que ya ha recurrido casi medio centenar de normas en lo que va de legislatura, considera que la ley trans es acientífica, viola el principio de seguridad jurídica, el de igualdad o la libertad de pensamiento. Además, Ortega Smith dice que desproteja a las mujeres. Se están presentando a oposiciones de la policía local, hombres en oposiciones y en pruebas físicas para mujeres, por tanto están llevando a una situación de inferioridad y de discriminación a las mujeres, violadores que se están declarando mujeres para entrar en las cárceles de mujeres con el riesgo, como ha ocurrido en otros países, de que se produzcan esas violaciones. Esto nos parece los ejemplos más palmarios de la mayor desprotección, desprecio e invisibilización que se puede hacer de la mujer. La Junta de Castilla-La Mancha, que preside el socialista Emiliano García Paje, asegura que las camillas sí caben en los ascensores del nuevo hospital de Guadalajara, según las explicaciones del gobierno regional en base a sus propios datos, contando con la medida máxima de esas mismas camillas, 237 centímetros, el largo sobrante para los enfermeros y demás personal necesario sería de 3 centímetros. Justifican la ampliación de los elevadores en el aparataje y el mayor número de enfermeros que acompañan a los pacientes UCI. Bueno, pues que lo pruebe el propio Paje, que trate de introducirse en el ascensor en esos 3 centímetros que sobran de los 237 que son los que ocupan las camillas, en esos 3 centímetros, a ver si Paje, que es así como concentradito, que entre, a ver si él puede en esos 3 centímetros ubicarse. Bueno, la verdad es que esto es realmente lamentable. En Libertad Digital les estamos contando que además se licita la obra de ampliación del ascensor con nocturnidad para que nadie se dé cuenta de que se ha cometido un error garrafal que está provocando el retraso en la apertura de este hospital y que, lógicamente, hay alguien que ha metido la pata y la dimisión o la destitución, mejor dicho, de estas personas se tiene que producir ya. La expulsión de estas personas y que paguen además con el error que han cometido, ¿no? Es que uno no puede ir diseñando ascensores en hospitales donde no caben las camillas. En fin, bueno, y nos vamos a ir a Italia. La verdad es que la Unión Europea es sorprendente porque se ha puesto, digamos que de perfil ante la decisión del gobierno de Giorgia Meloni de declarar esa emergencia migratoria. La Unión Europea sí se pone de perfil ante la situación migratoria en Italia y la decisión de Giorgia Meloni de decretar el estado de emergencia durante los próximos 6 meses. Bruselas asegura que está en contacto permanente con Roma y que respeta la decisión que, según dicen, compete en exclusiva al Gobierno nacional. La directora del Centro de Migrantes de Lampedusa, Lorena Tortorici, asegura que la situación es límite. Seguramente les puedo decir que había muchas mujeres emigrantes, como niños pequeños y varios menores no acompañados. Estamos en una situación de emergencia. El personal está tratando de hacer lo que puede para hacer frente a esta emergencia primaria.
El juez de menores de Logroño ha ordenado el ingreso en un centro de régimen cerrado para 2 de los acusados de violar a 2 niñas. Además, ha dictado orden de alejamiento y prohibición de comunicarse con las víctimas para los otros 3 adolescentes mayores de 14 años. En el caso del menor inimputable, su participación en los hechos no tendrá consecuencias. Y a esta hora de la mañana, a las 7:40, las 6:40 en las Islas Canarias, nos vamos a ir a la Mutua. Yo lo que necesito es estar segura y ahorrar un poquito de dinerito. Bueno, pues mira, haz lo que hice yo hace unos cuantos meses ya, que escribí a la antigua compañía de seguros de mis padres porque resulta que les querían subir el precio. ¿Sí? Les escribí y les dije 2 cositas. La primera, así que les ha subido a mis padres el precio de sus seguros. Y la segunda, pues yo me los llevo conmigo a la Mutua. Así que ya sabes, vente a la Mutua y te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 55 55. 91 555 55 55. Por esta y por muchas cosas más, Rosana, vente a la Mutua. Pues nos vamos ahora al resumen de la prensa económica con la Caixa. Es La Mañana de Federico. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. Con ese resumen de la prensa económica, como todos los días, empezando por Libre Mercado. Ahora mismo lo que pueden leer ustedes, Yolanda Díaz gastará otros históricos 2.800 millones en políticas de empleo cuando solo colocan al 1,9%, históricos entre comillas, ¿no? Entrecomillado. Sí. Bueno, claro, porque todo lo que hace Yolanda Díaz es histórico. Sí. Las políticas que se hacen en España son referencia a nivel mundial. La economía española es la más puntera de todo el mundo, es decir, todo es histórico y todo es líder mundial, para Yolanda Díaz también. Y en este caso, fíjate si tienen, pues dinero en las arcas del Estado para gastar en, de nuevo, políticas de empleo, nada más y nada menos que 2.800 millones, cuando estas políticas de empleo no sirven para otra cosa que para enriquecer a los sindicatos, hay que decirlo así, para alimentar estructuras como las de los ERE y, pues para no colocar prácticamente al 90% de los, al 90%, a más del 95% de los trabajadores en paro. Solo colocan al 1,9%. No es la primera vez que el gobierno anuncia bombo y platillo cantidades que denomina históricas de dinero para resolver los problemas del mercado laboral, que sin embargo lo que sucede, Rosana, es que siguen enquistando un problema secular de nuestra economía que, lejos de arreglarse, lejos de homologarnos con el resto de socios europeos o de economías de nuestra categoría, pues lo que hacen es mantenernos con tasas de paro absolutamente inasumibles. Pensemos que nunca hemos bajado en los últimos años, en la época democrática, prácticamente del 8% de tasa de paro. Ese ha sido nuestro mejor dato. Estamos ahora mismo en el entorno del, dice el FMI, que no vamos a bajar del 12%. Y sin tener en cuenta el paro juvenil, que en algunas comunidades autónomas de España está en el entorno del 35%. Es que Exacto. hablamos, por ejemplo, de Canarias, es que hablamos, por ejemplo, de Andalucía. Por eso, claro, la situación es endémica ya casi, ¿no? O sea, es endémica y evidentemente se debe a un problema que es evidente, que es que tenemos un mercado laboral extraordinariamente rígido y que está más pendiente de cómo meter parados debajo de la alfombra para que no aparezcan en las estadísticas, más que en dinamizar este mercado laboral. Mira, por ejemplo, en un país como Países Bajos, donde si todo sale como está previsto, Ferrovial va a trasladar su sede, la libertad a la hora de la contratación es absoluta. Tú tienes un contrato desde las 0 horas hasta la hora, hasta las 2 horas semanales, de ahí hasta el infinito y más allá, permitiendo, por ejemplo, a multitud de estudiantes españoles que se van, por ejemplo, a hacer másteres de ingeniería y de informática a Países Bajos, que es un sitio puntero donde muchos de nuestros estudiantes recalan, muchos de los cuales, por cierto, luego se quedan, porque allí hay muchas compañías establecidas. Pueden compaginar esos estudios con ese trabajo que les permite desde 0 horas a la semana, 1 hora a la semana, además con una agilidad absoluta, el poder complementar, lógicamente, esas ayudas que reciben, si es que tienen la suerte de recibirlas, ¿no? Sí, sí, es que además es sencillo. Tú preguntas al 80% de los empresarios del tejido de pymes en España si querrían de poder contratar a más gente, la mayoría te dirá que Claro, sí. claro. El problema es que las rigideces, de nuevo, de nuestro mercado laboral,
todo lo que tiene que ver con la normativa asociada a los derechos adquiridos por parte de la clase trabajadora y por las que se supone que luchan, entre comillas, los sindicatos y personajes como Yolanda Díaz, lo que hacen es endurecer esas condiciones de acceso porque no te permiten hacer esos contratos que tú dices. Habría muchas empresas que a los que les vendría muy bien poder contratar por esos periodos cortos, sin necesidad de tener que asumir grandes costes de contratación para hacer crecer un negocio que posteriormente podría emplear a otra mucha más gente. Sin embargo, se cercenan esas posibilidades y el resultado es tasas de paro seculares. Oye, si te parece, hacemos como ayer, que a partir de las 9 con Luis Herrero, Julián Quirós y Tomás Cuesta nos pones un poco al día de la última hora en torno a la Junta de Accionistas de Ferrovial, que comienza a las 12:30 en ese auditorio maravilloso que tiene la ONCE en Paseo de La Habana, pero sí que me interesa que nos hables de esa otra segunda noticia que llevamos en Libre Mercado. Oye, ¿qué le está pasando a la UGT? Esto es como el monstruo que se fagocita, ¿no? A sí mismo, ¿no? Sí, a mí me recuerda mucho lo que le está pasando a UGT de lo que se decía de Pedro Sánchez y sus diferentes declaraciones según era candidato a cuando era presidente, ¿no? ¿Te acuerdas? Pedro Sánchez, ¿no? Sí, cuando decía la señora, ¿quién era? ¿Cómo se llamaba? La vicepresidenta, ahí se me ha ido de la cabeza, perdóname el nombre. Carmen Calvo. Carmen Calvo, sí. Cuando explicaba que, claro, que no es lo mismo, porque no es lo mismo Pedro Sánchez candidato que Pedro Sánchez presidente, son personas distintas. Sí. En el caso de la UGT es lo mismo. Cuando se reúnen con los empresarios hay que luchar por conseguir subidas salariales cerca del 4%. Cuando somos nosotros los empleadores, el sindicato del empleador, con una subida del 2 y pico van que se matan. Entonces, claro, los empleados de UGT han dicho, ¿y aquí qué pasa? O sea, a estos les estás exigiendo un 4 y a mí me dices que el 2. Entonces dicen, no, es que una cosa es ser empresario y otra cosa es ser sindicato. Claro, en el sindicato pagamos menos. Esto de Carmen Calvo es como lo del dinero público, ¿no? Que no es de nadie. Que no es de nadie, ¿eh? Sí. Pero de algunos menos que de otros, al final. En fin. Bueno, pues entonces a partir de las 9... Muy pendientes de Ferrovial. Sí, parece que lo tiene todo atado, pero habrá que ver. Bueno, pero yo hasta que no lo vea no me lo creo. Así que con la última hora, a partir de las 9 después de la bolsa. Gracias, Luis. Se van a quedar con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y a las 8 en punto volvemos con más información y, como les digo, ya con la tertulia hoy con Luis Herrero, Julián Quirós y Tomás Cuesta, y por supuesto también con la República de los Tontos con Santiago González. Es La Mañana de Federico. Es Radio.